hermanos. Tengo todo el despliegue acá de hojas y cuadernolas y Biblia para compartir con ustedes, y les voy a invitar a que puedan estar abriendo el Evangelio de Juan, capítulo 17. Walter nos habló de los primeros 5 versículos de la oración del Señor Jesucristo en beneficio de sus discípulos. Si bien el Señor en ese pasaje estaba hablando de sus 12 discípulos, encontramos que en el capítulo 17, en el versículo 20, lo extiende para todos aquellos que íbamos a creer o que iban a creer. Y ahí estamos nosotros involucrados en lo que es esa oración, ¿verdad? Así que bueno, Jorgito ya estuvo orando por el mensaje. Es impresionante todo lo que podemos descubrir en estos 6 versículos, ¿no? Y les invito a poder estar leyendo. Versículos 6 al 12. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese, para que la Escritura se cumpliese. Y acá vemos, en primer lugar, antes de hacer esa oración por sus discípulos, los primeros 5 versículos, el Señor oraba por sí mismo. Pero acá vamos a ver a Jesús hablando con su Padre en cuanto a la responsabilidad que su Padre o misión le había dado a Jesucristo. Por eso acá dice, he manifestado a los hombres que del mundo me diste. Había una misión que el Señor Jesucristo tenía que cumplir. Y esto me habla de lo que es justamente lo que es el discipulado. El discipulado que el Señor Jesucristo tenía que tener con esos 12 hombres. Podemos ver que el Señor Jesucristo en ese tiempo de discipulado, en esos 3 años, les cuidó, les enseñó, les desafió, les habló de lo porvenir. El Señor Jesucristo cumplió tal y cual el Padre le había pedido. Y Él le estaba presentando lo que había realizado. Me ponía a pensar en mi vida. El Señor estaba a punto de morir. Iba a ser sacrificado por vos y por mí. Y se tomó ese tiempo de hablar con su Padre y poner las cosas delante del Padre. ¿Qué le diríamos nosotros si sabemos que vamos a partir? Dios le dio una misión para Él hacer. También Dios nos ha dado a nosotros una misión para poder hacer. Dios nos ha salvado. Nos ha dado, dice la palabra de Dios, nos reconcilió con Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto me hacía pensar, sin lugar a dudas, sabemos que Jesús es Dios, pero Él, en este caso como hijo, estaba dedicado a su Padre. Fue obediente a su Padre. Su Padre le dio la misión de cuidar y guardar a esos 12. Del mundo los sacó y se los dio. Entonces yo pensaba, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo estoy yo delante de Dios en relación
tal vez a los propósitos de Dios para mi vida o para la tuya. Pensaba también, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Con qué fidelidad? Jorge hablaba de fidelidad. El Señor Jesucristo fue fiel en lo que el Padre le mandó. Me preguntaba, Roque, ¿vos sos fiel en lo que Dios te ha mandado? ¿Sos fiel en el servicio? ¿Sos fiel en la comunión? ¿Sos fiel en enseñarles a otros lo que otros te enseñó a ti? ¿Somos fieles en eso, queridos hermanos? Son cosas que debemos de estar considerando. Acá dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y acá cuando dice, he manifestado tu nombre, ahí no estaba hablando de manifestar el nombre propio de Dios. Si bien sabemos que los nombres de Dios marcan y muestran lo que es su carácter y sus atributos. Los encontramos ahí. Acá estaba hablando justamente, he manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre no solamente en palabras, sino también de hechos. Sino también de hechos. En el Salmo 22:22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En Isaías 52 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Estas profecías mesiánicas se estaban cumpliendo con el Señor Jesucristo. Él iba a cumplir justamente la misión que el Padre le había mandado. Era justamente dar a conocer su nombre, dar a conocer su nombre en cuanto a su carácter y sus atributos, ¿sí? Para que vean, les voy a leer algunos pasajes bíblicos que me hablan de la inmutabilidad, Dios inmutable, el Dios de amor, el Dios de justicia y el Dios de misericordia. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. En el Antiguo Testamento, Dios era conocido como ese Dios inmutable. Cuando decimos, he manifestado tu nombre, el Señor Jesucristo también cuando vino al mundo dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él estaba mostrando el carácter de Dios, los atributos de Dios. Ese Dios inmutable también el Señor Jesucristo se lo estaba mostrando a sus discípulos. Encontramos también, 1 Juan 4, versículo 8 y 9, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otra característica de Dios, Dios es amor, pero también el Señor Jesucristo a través de su vida mostró el amor de Dios, se reflejó el amor de Dios. Cuando hablamos en cuanto al Dios justo, a la justicia de Dios, Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También podíamos ver eso. ¿Y qué decir de la misericordia de Dios? Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Encontramos en Mateo, capítulo 15, versículo 22, la historia de una mujer cananea. Dice que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Acá el Señor Jesucristo vio la necesidad de esta mujer, vio su corazón y tuvo misericordia de ella. Atributos de Dios reflejados en el Señor Jesucristo. Era la manera que el Señor Jesucristo, en ese discipulado que estaba teniendo con sus discípulos, le estaba mostrando realmente que Él provenía de Dios. Mostró sus obras, las obras de Dios también. Y es por esa razón que más adelante dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Esos 3 años que el Señor caminó con sus discípulos, o sus discípulos caminando con sus maestros, pudieron ir descubriendo justamente estas características. Esto también, esto me dice, esto me habla, que para conocer al Padre yo debo de conocer primero al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se los dijo a ellos en ese momento: bueno, ¿ustedes quieren conocer al Padre? ¿Quieren conocer a Dios? ¿Quieren conocer los atributos de Dios? Pero me van a tener primero que conocer a mí. Y la pregunta que yo me hacía, y te hago, querido hermano: ¿cuánto conoces a Dios? Pero la otra pregunta sería: ¿y cuánto conoces del Señor Jesucristo? Ya que para conocer de Dios, en primer lugar, debemos conocer de Él. Y eso lo encontramos en los evangelios, en las diferentes cartas que están en las Escrituras. La importancia de buscar, de conocer más a Dios, es conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje en Juan 14:9 que dice, hablando con Felipe, ¿no? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Juan 16:30 dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Entonces son cosas que debemos de estar considerando. Acá podemos ver también la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Porque acá dice: a los hombres que del mundo me diste, tuyo eran y me los diste. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos recibieron y han conocido que verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y acá vemos la soberanía de Dios en elegir a los que Él quiso. Es así. Y eso me hace pensar el privilegio que vos y yo tenemos, ¿sí? Porque la Escritura me dice, aparece otra palabra que no aparece acá, pero que es la predestinación. Hay varias maneras de ver lo que es la predestinación, varias escuelas de lo que es la predestinación. Pero yo entiendo que la predestinación es el conocimiento anticipado de Dios de quienes iban a ser salvos, porque Él es Dios. Él es Dios, Él es soberano, Él es Dios. Entonces, eso debemos de considerarlo. Dice así Efesios 1:11, no sé si ya lo le dice: en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Romanos 8:28-30 dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Porque a los que antes conoció, en el conocimiento anticipado de quiénes íbamos a ser salvos, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Hechos 42:27-28, hablando de la soberanía de Dios, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado, dice acá, habían determinado que sucediera. Así que podemos ver al Señor Jesucristo mostrando al Padre a través de sus atributos. Vemos al Señor Jesucristo discipulando a los que el Padre les dio. Eran del Padre, pero el Padre se los dio para que cumpliera
esa misión. El discipulado lo que tiene que conduce justamente a la obediencia, conduce a la salvación. Es algo que está programado en el corazón de Dios. Acá podemos ver la manera de que el Señor Jesucristo llevaba adelante ese discipulado. Son cosas a tener muy en cuenta, ¿no? Y también es un desafío para cada uno de nosotros y tal vez hacernos esta pregunta: ¿a quién yo estoy discipulando? Aquellos que fuimos discipulados sabemos perfectamente la importancia que ha tenido en nuestras vidas. El discipulado nos lleva a conocer más a Dios, nos desafía, nos ayuda a crecer, ¿sí? Y eso es una cadena, de la misma manera que el Señor Jesucristo discipuló a esos 12, y la idea justamente era para que esos 12 luego pudieran conquistar el mundo a través de la predicación del Evangelio. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo como Salvador personal, no sabemos mucho de la palabra. Lo único que sabemos es que éramos pecadores, que necesitamos un Salvador, y el Salvador fue el Señor Jesucristo, que vino, murió y resucitó para salvarme. Y ahí comienza la carrera de la vida cristiana. Y solo a veces no podemos entender todas las cosas. Ellos tampoco entendían todas las cosas. Ellos entendieron lo mismo que vos y yo entendimos cuando recibimos al Señor. Sabemos que Jesús vino a este mundo, murió, resucitó y que Él te ofrecía la vida eterna. Y bueno, y ahí el Señor nos rescató, como dice la palabra, nuestra vana manera de vivir, y nos dio vida. Entonces son cosas que debemos de estar considerando también. ¿Qué estoy haciendo con los dones y los talentos que Dios me dio? ¿Lo estoy poniendo al servicio de la obra del Señor? Tenemos que ver el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, estando en los cielos, se hizo hombre y obedeció a su Padre. ¿Y nosotros somos obedientes al llamado de Dios? ¿Somos obedientes o hacemos? Una de las cosas que yo veía acá era la excelencia con lo que el Señor Jesucristo estuvo esos 3 años con sus discípulos. La excelencia que Él tuvo. Lo obediente que fue a su Padre, que poco antes de morir se presentó y le dijo: acá están tus discípulos. Y empezó a orar por ellos. Pero eso me hacía, yo me preguntaba, como congregación, como iglesia, en los diferentes ministerios que cada uno tiene, porque la verdad, en la iglesia, en los diferentes ministerios hay para trabajar. ¿Estás dejando el corazón por lo que estás haciendo? Acá tenemos reunión de niños, reunión de adolescentes, reuniones de jóvenes, reuniones de hombres, reuniones de mujeres. Y ni que hablar lo que es cada domingo y cada reunión, los músicos, los talentos que Dios te dio. El otro día, hablando con un hermano, le decía: ¿cómo me gustaría a mí tocar la guitarra? ¿Cómo me gustaría cantar? No me dio ese talento Dios. No me lo dio ese talento. Pero capaz que a vos sí te lo dio. Mi pregunta es, en cualquiera de esos ministerios que estás desarrollando, ¿estás dejando el corazón y lo estás haciendo con excelencia para servir al Señor? ¿O lo hacemos por costumbre? ¿O es tan fácil para mí tal vez tocar la guitarra o tocar el órgano que lo hago? Pero nos falta lo otro, nos falta poner el corazón, hacerlo con esa excelencia, gastar ese tiempo que debemos de gastar. Y te digo, uno ahí sentado disfruta de esas cosas. El Señor Jesucristo, siendo Dios, hizo las cosas con excelencia, en obediencia a su Padre. En obediencia a su Padre. Luego viene del versículo 9 al versículo 12. Ahí ya va a comenzar lo que es la oración por sus discípulos. Va a empezar a orar por sus discípulos, va a rogar por ellos. Y acá no quiere decir en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo. Era algo especial, algo especial. Rogaba por los que eran salvos, por sus hijos. Pero no era que no le importaba al mundo, al contrario.
a través de orar por sus discípulos, estaba orando por los instrumentos justamente que estaba creando, a través de los cuales la palabra de Dios iba a llegar a los que aún no conocían en cuanto a la salvación. Y ahí es donde nos involucramos nosotros. En el versículo 20 de Juan 17, él dice que oraba también por aquellos que iban a creer por la predicación de estos. Qué privilegio tenemos, querido hermano, que antes de que vos y yo naciéramos, ya el Señor Jesucristo estaba orando por vos y por mí. Estaba orando por vos y por mí, porque Él se iba a ir, y sabía el mundo como era. Un mundo plagado, sin lugar a dudas, de maldad. La otra vez compartiendo, decíamos que el corazón del hombre es engañoso y perverso, y solamente la obra del Espíritu Santo puede cambiar esta terrible verdad. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado al ser humano y derrama el amor de Dios a nuestros corazones. Lo único que puede cambiar al mundo justamente es la persona del Señor Jesucristo. La persona que entiende el mensaje de salvación, que entiende que es un pecador o una pecadora, que le pide a Dios que le salve, que crea en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Qué lindo es ver vidas cambiadas. Yo me gozo mucho en cuanto a eso, ver vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo. Los discípulos, una de las cosas que tenemos que ver acá, dice que yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Una de las cosas que tenemos que considerar, que los discípulos son propiedad de Dios. Los discípulos son propiedad de Dios. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, mas vosotros, ahí estamos nosotros, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, como dice acá, somos pueblo adquirido por Dios. Cada uno de nosotros fue comprado a un precio muy elevado que le costó la vida del Señor Jesucristo. Una de las cosas que tenemos que tener siempre bien en claro, nosotros somos pertenencia de Dios. Yo no soy mío, ni vos sos tuyo, somos de Dios, porque fuimos comprados. Y Él nos sacó de este mundo y nos puso justamente en otro lugar. En otro lugar. En Primera de Pedro, me dice que no soy del mundo, cuando dice Primera de Pedro 2:11, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, dice la palabra, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Luego si seguimos leyendo, va a decir estas cosas, ¿no? Pero eso lo dirá el próximo hermano que vaya a compartir este capítulo tan hermoso, ¿no? O sea que no somos del mundo. Otra de las cosas que debemos de considerar, los discípulos glorificaban a Jesucristo. Lo vemos acá en el versículo 10, dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 5, versículos 2 y 13, cuando dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y acá podemos ver justamente lo que recién decíamos, ¿no? Los discípulos glorificaban a su Padre a través de los hechos. ¿De qué manera nosotros estamos glorificando a nuestro Padre? Como recién veíamos, hay mucha tarea para hacer. Y Dios se glorifica en sus hijos cuando sus hijos andan conforme a los propósitos y a los planes que Él tiene para vos y para mí. Entonces son cosas a tener muy en cuenta, Otra de las cosas que me habla acá, que está en Juan 6,
versículo 37 al 39, la seguridad que tenemos en el Señor Jesús, la seguridad que tenemos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tu seguridad y mi seguridad como creyente, de que un día vamos a resucitar en el día postrero, como dice acá la Escritura, y de todos lo que Dios le dio al Padre, Él no pierda ninguna. Salvo, como sabemos que dice también acá en el versículo 12, el hijo de perdición, pero eso fue para que se cumpliera la Escritura. Porque el Señor Jesucristo no lo perdió. Ninguno, ese estaba ya predestinado, porque ese nunca fue de Dios y tampoco iba a ser del Señor Jesucristo, para que se cumpliese justamente la Escritura. Otra de las cosas que podemos sacar acá también, cuando dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y esto me habla de la unidad. La unidad de sus discípulos iba a ser clave para la misión que ellos tenían que cumplir. Cuando hablo de unidad, no digo de que a veces no haya diferentes maneras de pensar o tengamos que discutir. Estoy hablando de la unidad a través de lo que es una unidad espiritual. El anhelo de Jesús era justamente eso, que hubiera unidad en lo que era parte del cuerpo de Cristo, en sus discípulos. En Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Yo soy responsable en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego agrega un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todo. Acá dice que la unidad que Dios nos pide es una unidad que es muy difícil que nosotros podamos alcanzar. Porque es la unidad, como dice el versículo 11, ya no estoy en el mundo, estoy en el mundo, yo voy al Padre, para que sean uno así como nosotros. En la oración le dice que sean unidos así como nosotros. Y estamos lejísimos, pero por esa razón requiere esfuerzo sincero y constancia en la comunión diaria con Dios. Lamentablemente los creyentes muchas veces somos individualistas y las congregaciones le ponen freno al deseo de la oración del Señor Jesús. A veces hay muchas desavenencias en las congregaciones. Falta el perdón, falta la comprensión, falta en ir a la Escritura, el capítulo 17, y leer esa oración del Señor Jesucristo y el deseo de su corazón para con sus hijos. Somos desafiados a eso, queridos hermanos. Somos desafiados a eso. Y ya terminando, acá yo me hice algunas preguntas, ¿no? En primero, Jesús cumple su ministerio con excelencia, expone delante del Padre su misión con sus discípulos. ¿Cómo estamos desarrollando nuestros ministerios que Dios me ha dado en los diferentes, como recién veíamos, niños, jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres? En cuanto al evangelismo, ¿pongo el corazón en lo que hago? ¿Pongo? ¿Me dejo enseñar? Otra de las cosas, ¿me dejo enseñar? ¿Tengo un corazón enseñable? A veces ha pasado que se ha querido discipular y las personas no quieren ser discipuladas. No quieren. Y eso no es correcto. Tenemos que tener un corazón enseñable. Los discípulos tuvieron un corazón enseñable y los vemos a lo largo de lo que es las Escrituras, cómo murieron cada uno de ellos.
tuvieron un corazón enseñable, estaban dispuestos a la obediencia, estaban dispuestos a morir. ¿Enseños a otro? ¿Hago discipulado? ¿Tengo ese deseo en mi corazón de poder ayudar a alguien? A quien sea, a alguien. Eso es algo que tiene que nacer en nuestro corazón. Está en el corazón de Dios, tiene que estar también en el nuestro. El deseo de ser de bendición a otros, como otro lo fue contigo, como lo fue conmigo. ¿Orás por tus hermanos para que el Señor les cuide, les guarde, les proteja? Lo hizo el Señor Jesucristo, nos dejó su ejemplo. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos con fidelidad? ¿Busco la unidad entre los hermanos o soy de tropiezo para esa unidad? Algo hay que pensar. Esto que te leí es lo que resumimos en cuanto a lo que vimos recién. Y creo que hay bastantes cosas para poder estar considerando en esta noche a través de estos pasajes. Quiera Dios que su palabra haga una obra en tu corazón, haya hablado a tu corazón como lo habló en el mío. Cosas que yo hoy te di, que te leí y te compartí, cosas que tal vez yo no estoy haciendo. Y Dios me desafía que tengo que hacerlo. Quiera Dios que también sea así contigo y puedas también ser desafiado a poder glorificar a Dios, a poder obedecerle y a poder también cumplir con el propósito por lo cual Dios te salvó. ¿Sí? Así que bueno, espero que haya sido de bendición para ti. Vamos a terminar orando. Muchas gracias por este tiempo. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por haber orado por mí, por haber orado por mis hermanos. Danos, Señor, también un corazón sensible a tu palabra, a tu voz, a ser desafiados por la misma, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición en donde nos movamos, Padre, y que podamos, Señor, mirarnos a través de tu palabra, nuestra alma, como cuando nos miramos en un espejo, Señor, y podamos ver aquellas cosas que tenemos que solucionar y arreglar, y aquellas que también que podamos continuar, Señor, con esa tarea. Gracias por cada hermano que pudo venir, Señor. Cuídalos, guárdalos, bendícelos, llévalos a bien a su hogar, Señor. Y en tus manos dejamos estas cosas, Señor, y le agradecemos orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.